Empezamos a grabar. Adelante. Ok, gracias, Jorge. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión del seminario permanente del departamento en este año. Hoy tenemos el placer de recibir a Moti Niger, quien va a presentar el trabajo de la memoria colectiva a la visión colectiva, la mediatización del futuro en tiempos de crisis. Y luego la doctora Grisel Salazar va a comentar sobre esta presentación. Y bueno, voy a presentar brevemente a nuestros dos participantes hoy y luego pasamos la palabra a Moti. Um, Él es profesor e investigador en la Escuela de Comunicación de la Universidad Bar Ilan y actualmente es investigador visitante en nuestro departamento. Entonces, bueno, justo sentimos que uno de los beneficios de tener una presentación de Mote aquí en el seminario sería esta oportunidad de ir conociéndonos, él y los otros integrantes del departamento, y con la esperanza que, bueno, aparte del diálogo que tenemos hoy, que esto podría resultar en más colaboración. Um, y bueno, su trabajo se centra en la memoria colectiva, con especial atención al Holocausto, el periodismo y las transformaciones de la conmemoración en la era digital. Ha publicado más de 50 trabajos académicos, entre ellos es coeditor del libro On Media Memory, Collective Memory in a New Media Age y coautor de Communicating Awe, Media Memory and Holocaust Commemoration. Además, participa en proyectos internacionales como Worlds of Journalism y explora el uso de la realidad virtual para fortalecer la empatía en sistemas de salud y organizaciones. Luego nuestra comentarista, Grisel Salazar, obviamente es colega aquí en el departamento y su trabajo examina cómo la violencia y las dinámicas de poder moldean la relación entre la prensa y la política. Actualmente su investigación explora las narrativas mediáticas, institucionales y sociales en el ámbito de la política pública. Cuenta con una amplia trayectoria académica, con más de 30 artículos y capítulos de libros publicados sobre las relaciones prensa-política, las instituciones políticas y la cobertura informativa. Además, ha sido autora de varios estudios sobre la cobertura mediática de la violencia de género y los movimientos feministas. Está activamente involucrado en diversas redes de investigación, incluyendo el equipo de estudio Worlds of Journalism, donde corresponde con Moti, y la red de cobertura de elecciones de Estados Unidos, entre otros. Su último libro, Beyond Violence, Alliances and Resistances of Local Mexican Press, examina cómo el periodismo crítico persiste en entornos adversos, destacando las alianzas y estrategias de resistencia utilizadas por los medios locales para mantener su independencia y compromiso con la sociedad. En el 2024, este libro recibió la mención honorífica del premio Guillermo Rousset Banda. Bueno, entonces, bienvenida, bienvenido y pues te pasamos la palabra, Moti. Muchas gracias. Voy a minutito, por favor. ¿Ven bien? ¿Todo bien? Ya se puede ver bien. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer la invitación de presentar aquí, así como la generosa invitación de Roger para ser investigador visitante en el departamento durante este semestre.
Por supuesto, también agradezco a Grisel por aceptar ser comentarista de mi conferencia y a todos ustedes por haber venido a participar a la charla esta tarde. Uno de los objetivos de esta charla, como dijo Roger, es que pueden conocerme mejor y conocer mis líneas de investigación. Eh, y bueno, estaré encantado a continuar la conversación tomando un café en Capeltic y seguir conversando con quien quiere. Otra breve introducción. Quiero disculparme por mi español así intermedio. Como pueden notar, no soy chilango y probablemente tendrá que usar el inglés durante parte de la conferencia. La imagen que ven ahí en el fondo de esta diapositiva es imaginaria, pero podría ser real, porque en los últimos años hemos visto decenas de imágenes muy similares. Los tiempos de crisis siempre, bueno, y en periodos de reciente parece que más que nunca despiertan pensamientos y emociones personales sobre la pregunta de hacia dónde vamos desde aquí. ¿Cuál es nuestro futuro en el nivel personal y no menos en el nivel social y cultural? Y por eso eh, quiero en esta charla presentarles el concepto de visión colectiva. ¿Qué pasará mañana, en una semana, en un mes, en un año, en una década? Podremos responder a que the future not ours to see, ¿no? ¿Qué será, será, como sigue la famosa canción. Sin embargo, la investigación en comunicación muestra un fenómeno importante, una proporción significativa de las noticias se refiere a eventos planificados para el futuro o tendencias anticipadas. Mi trabajo propone un marco teórico para comprender el discurso mediático orientado al futuro, y mi argumento central es que el concepto consolidado de memoria colectiva tiene un concepto paralelo, una especie de imagen en espejo que se refiere a las formas que en la sociedad mira hacia adelante, proyectando escenarios, eventos y condiciones que ocurrirán, o bueno, espera que ocurran, o no espera que ocurran en el tiempo por venir. A este concepto le denomino visión colectiva. La visión colectiva contiene fantasías sociales, miedos, aspiraciones, preocupaciones, expectativas positivas y negativas que orientan la imaginación pública del porvenir. En este sentido, la visión colectiva tiene un papel central, por ejemplo, cómo imaginamos futuros alternativos. Mi objetivo es desarrollar los mecanismos de la visión colectiva mediada y examinar las relaciones entrelazadas entre la visión colectiva y memoria colectiva. Es decir, entre forma que las sociedades recuerdan sus pasados y formas en que imaginan sus futuros. Como dije, cuando analizamos las noticias, vemos algo muy claro, que muchas de estas noticias hablan del futuro. Muchos reportajes incluyen pronósticos, escenarios posibles o con consecuencias esperadas. Y aquí quiero dejarle una pequeña herramienta. Cuando escuchan las noticias, pregúntense, ¿este es algo que realmente pasó o es una predicción sobre lo que podría pasar? Si escuchan con esta herramienta las noticias, pueden escuchar que
muchos del discurso mediático está hablando del futuro y de este tipo de especulaciones. Y no es para desconfiar del periodismo, pues, sino para escuchar mejor con oído crítico. Pero hay algo más. Con los años aumenta el nivel de especulación. En los años 80 predominaban los eventos previsibles o programados. Con los tiempos aparecieron más titulares sobre riesgos o escenarios in- in- eh, inciertos. Parte de estas tendencias se explica por guerras y crisis como la guerra del Golfo en 91 y también por la introducción de medios nuevos como el CNN Live y después de las redes sociales y otros y la competencia mediática que empuja a anticipar cada vez más. En mi artículo hace casi 20 años lo llamé Media Oracles, los oráculos de media. En otro estudio comparamos noticias impresas y en línea para ver cómo distintas plataformas construyeron orientaciones temporales diferentes. Encontramos que la prensa escrita tiende a ser más prospectiva, con énfasis a las consecuencias. En cambio, las noticias en línea se centran más en el pasado inmediato, con actualizaciones continuas de eventos recientes. Y esta diferencia no son casuales, por supuesto, reflejan las lógicas de cada medio y la ecología de los medios de comunicación en nuestra época, sus tecnologías, sus economías, sus ritmos de producción y sus relaciones con las audiencias. Em, Ahora quiero tomar un paso atrás y hablar de lo que sabemos de la memoria colectiva. Bueno, eso es muy breve. Sabemos que la memoria colectiva es una construcción social, no quiero hablar más de eso, estamos de acuerdo, creo. Y los medios de comunicación son actores centrales en este construcción social y el periodismo, la televisión y también las redes sociales funcionan como agentes de memoria colectiva, deciden qué eventos se recuerdan, qué voces se escuchan y qué interpretaciones se vuelven a dominar, sean dominantes. Yo trabajé mucho, como dije en la presentación, Roger, mucho sobre la memoria del Holocausto, la memoria colectiva del Holocausto, eh, y eso es un parte muy importante de mi trabajo. Y de ahí quiero sacar solamente una frase, o sacar la definición de la memoria colectiva como yo lo veo, es la definición de la memoria colectiva y, y los procesos de meditación de la memoria colectiva. Y ahí escribí que es un proceso multidireccional de concretización de una narrativa del pasado en un constructo sociopolítico funcional. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que esta definición tiene 6 componentes, o mejor dicho, 6 aspectos a
a la memoria colectiva o en su meditación. Es multidireccional en tiempo, del presente hacia el pasado y del pasado hacia el presente. Está concretizada en textos mediáticos y productos de la media. Tiene función social para la comunidad. Tiene aspectos sociopolíticos y aspectos tecnológicos de la meditación de la memoria, y tiene la estructura narratológica. Estos 6 aspectos tomo también para definir la visión colectiva, que como dije, es un espejo, es un concepto de espejo, una narrativa sociopolítica sobre un futuro compartido, concretizada en un producto cultural funcional que establece una conexión bidireccional entre el presente y el futuro. Dos palabras sobre este concepto de visión, antes que voy a dar unos ejemplos para entender más este concepto. El concepto de visión, por supuesto, viene con mucha carga cultural, igual que cuando hablamos de la memoria colectiva. La palabra visión es en fondo una metáfora que nace de una acción muy humana, el ver, el imaginar. Históricamente, visión evocada a las visiones de los profetas bíblicas, los apocalipsis, malo, bueno, depende. Eso le dio el concepto un tono a veces catastrófico, pero también una disminución positiva, casi utopía. Luego la filosofía moderna añadió otras ideas como desarrollo y progreso, y en nuestra época, sobre todo desde el cambio del milenio, la palabra visión adquirió además un significativo muy comercial. Los consultores nos dicen siempre que toda empresa, grande o pequeña, e incluso cada persona debería tener una visión, una frase que explica quiénes somos, cuál es nuestra misión y hacia dónde queremos ir. Todas estas capas de significado, las visiones apocalípticas, las ideas del progreso y el lenguaje del branding, siguen presentes cuando hablamos de la visión colectiva, y entender esta mezcla nos ayuda a ver mejor cómo las sociedades imaginan su futuro. Voy a dar tres ejemplos actuales. Todos están conectados a la misma persona, mismo personaje, Donald Trump, pero estos por eso son muy actuales. Bueno, el primero es el episodio de la propuesta de Donald Trump de comprar Groenlandia. Ilustra de manera clara cómo el periodismo funciona como oráculo mediático. Las noticias no se limitan a informar sobre una idea diplomático inusual, sino que construyeron escenarios futuros sobre el poder global, recursos estratégicos en el Ártico y nuevas formas de competencia geopolítica. Para interpretar esa posibilidad, muchos medios sacaron analogías históricas como la Louisiana Purchase o de la Alaska Purchase, mostrando cómo la memoria histórica se activa para imaginar el futuro. En este proceso, el periodismo organizó expectativas colectivas. Estamos ante un retorno de la
sionismo territorial, quién controlará los recursos del Ático, cómo cambiarán las alianzas internacionales. Así, el caso reveló cómo los medios operaron simultáneamente como agentes de memoria y producciones o productores de la visión colectiva. Al conectar el pasado, el presente y el futuro en una misma narrativa, las noticias no solo describen el mundo, sino que contribuyen a definir horizontes políticos y morales compartidos exactamente el tipo de dinámica que intenté captar en este concepto de visión colectiva. Otro ejemplo son los debates mediáticos sobre la negociación entre Donald Trump e Irán, que están ahora en marcha. Las noticias no solo describieron escenarios o reuniones diplomáticos, sino construyeron escenarios futuros posibles, un nuevo acuerdo, una escalada regional, una carrera nuclear o incluso una guerra abierta. Para interpretar estas posibilidades, los medios también sacaron estas analogías históricas como la crisis de misiles en Cuba, activando la memoria colectiva para imaginar el porvenir. Pero lo más importante en este uso sociopolítico del futuro, los escenarios previstos en las noticias sirvieron para legitimar políticas, movilizar apoyo público, presionar a actores internacionales y definir identidades políticas internas. El futuro no se convirtió en un recurso político, una herramienta para justificar decisiones y construir consensos o polarización, así como en el caso de Gridalia o de otros profecías mediáticas. Las noticias sobre Irán no solo informan sobre la diplomacia del presente, sino que modelaron visiones colectivas sobre el orden mundial que podría venir. El último ejemplo, un minutito. El último ejemplo es el discurso mediático sobre la política migratoria de Donald Trump, desde el proyecto del muro que todos conocemos acá y hasta las restricciones de entrada. No se limitó a describir medidas administrativas, sino que construye narrativas sobre la sociedad futura. Las noticias debaten cómo cambiarán las identidades nacionales, la seguridad, la economía, la compensación demográfica de los Estados Unidos y otros países. Los grupos sociales utilizan la memoria colectiva y la meditación del pasado para circunscribir las comunidades y trazar las fronteras del pertenencia. La memoria colectiva ofrece un sistema de valores que sirve como varal de mediar para validar la visión del mundo, de la comunidad, y al mismo tiempo definir quién pertenece a nuestro lado y quién es el otro. De manera paralela, la visión colectiva como narrativa sobre el futuro compartida delimita
también estos límites simbólicos. En el caso de la inmigración, las proyecciones sobre seguridad, empleo, identidad cultural funcionan como herramientas sociopolíticas para movilizar votantes, legitimar políticas y establecer horizontes morales sobre quién forma parte de la comunidad futura. Eh, Casi en mi última etapa de mi charla, quiero hablar un poco de los rasgos narrativos de este futuro. Nuestro estudio propone entender las noticias no solo como relatos del presente, sino como narrativas complejas construidas a partir de múltiples capas de temporalidades que están, que también el pasado, el presente y los diferentes horizontes del futuro, más allá de la división clásica del pasado, presente y futuro. Identificamos 11 capas de temporales que se agregan, agrupan en 5 grandes funciones periodísticas, como actualización del presente, reportaje del pasado reciente, contextualización histórica, análisis del futuro y proyecciones al futuro muy lejano. El análisis nuestro que muestra que además que las capas del futuro aparecen como mayor frecuencia en contextos de crisis políticos, seguridad nacional o elecciones, donde el discurso mediático anticipa consecuencias y moviliza audiencias. Me gustaría subrayar la significativa o significado crítico de las diferentes manifestaciones de las visiones colectivas, la emoción que quizás que está más que está en la mayoría de estas visiones, especialmente en tiempos de crisis, es el miedo, por supuesto. El sentido crítico de este fenómeno se explica en la frase esta eh, que quien controla quien controla el futuro, controla el presente, ¿no? Muchos de estas narrativas futurísticas funcionan como herramientas hegemónicas, retóricas al servicio del poder, y por eso, por eso deben ser analizados críticamente, especialmente el papel de los medios en consolidar sociedades bajo amenazas de visiones colectivas intimidantes. Bueno, eso es. Muchas gracias. Pues, muchas gracias a ti, Moti. Pues pasamos la palabra a Grisel. Ahora, Muchas gracias, Moti. Qué gusto escuchar tu trabajo y gracias por invitarme a comentar esto que Claro. realmente es una suma de diferentes investigaciones que tú has elaborado a lo largo de tu trayectoria, y pues más bien es comentar no una investigación, sino un programa de investigación o una agenda bastante amplia. A mí me gusta mucho este concepto que tienes de las noticias como oráculos, porque efectivamente estamos muy habituados a considerar las noticias como estos pues instrumentos de narrativa de lo que ha sucedido, de acontecimientos del pasado. De hecho,
pues hay una frase que a mí me gusta mucho y que en todas las escuelas de periodismo se pronuncia, que es que los periodistas son historiadores del instante, ¿o no? Son como los Sí, historiadores de lo inmediato. Y creo que lo que tu trabajo nos muestra es que no solamente son historiadores de esta inmediatez, sino que además son constructores de escenarios. Y me gusta mucho que la idea que subyace a toda tu investigación es un papel mucho más activo de los periodistas, de las periodistas y de los medios de comunicación como sistema, porque no solamente son, digamos, mm, narradores pasivos de los acontecimientos, sino ujú, que ellos pueden influir en los propios acontecimientos. Y esta idea me parece muy, muy provocadora porque desafían mucho de los principios mismos de la profesión. Creo que además esta contextualización que tú haces en varios de de tus trabajos, de que en tiempos de crisis esto es mucho más marcado, es muy acertado, porque efectivamente en los tiempos de crisis puedo pensar en la pandemia, pero también estoy pensando en los hechos que ocurrieron este domingo en México, para ser así como muy concretos, ¿no? Una claro, crisis de seguridad donde los periodistas están como adelantándose a lo que va a suceder. Y es que en estos momentos de crisis, la demanda de información se vuelve muy amplia. Se vuelve muy urgente saber qué va a pasar. Y creo que en esa demanda de no solamente cuéntame lo que sucedió, sino adelántame lo que va a suceder un poco como para bajar la ansiedad, ¿no? De qué vamos a poder esperar, no sé, insisto, de una pandemia. Yo me acuerdo que en esos años, 2019-2020, los periodistas se enfocaban mucho en estos modelos predictivos de cuándo iba a tomar el pico la pandemia, en qué mes, en qué día iba a sí, haber mayor número de contagios, y esto respondía a una demanda muy puntual de las audiencias, que es ayúdame a prepararme para lo que viene. Es como una función del periodismo muy social. Y esto también obliga a voltear a otros escenarios, ¿no? Yo mencionaba la crisis de seguridad del domingo, donde pues yo leí un sinfín de notas que empezaban a especular sobre ahora qué va a pasar con los enfrentamientos del crimen organizado en los territorios en disputa. Ahora, ¿quién va a ser el líder del cártel Jalisco Nueva Generación? Ahora, ¿qué podemos esperar como sociedad respecto de cuestiones que van desde la organización del mundial hasta qué va a pasar la próxima semana claro, con las clases? Entonces, sí, creo que las personas que estamos estudiando a los periodistas y a los medios de comunicación, se nos olvida realmente esta parte que es muy frecuente y que responde a demandas de información pues muy puntuales. Hay otro tema que a mí me gustaría también poner sobre la mesa que tú mencionas de manera un poco sutil, pero que explícitamente me gustaría también saber qué piensas tú, que es eh, el periodismo del futuro o esta como futurología como instrumento de profecías autocumplidas. Yo pienso, por ejemplo, otros momentos de incertidumbre política que suelen ser las elecciones, al menos en sistemas competitivos. Siempre obligan a los analistas a adelantarse y a decir quién va a ganar o cómo van a ser las elecciones o cómo va a estar el índice de claro, participación. Y creo que yo pensaba, ¿no? Por ejemplo, con la elección del Poder Judicial que recientemente vivimos en México, insistentemente los analistas y las y los periodistas pues decían que esa elección iba a ser un fracaso, que iba a haber un bajo índice de participación. A ver, no digo que el periodismo sea el único factor explicativo en el resultado, pero sin duda alguna se suma a todas las condiciones contextuales que configuran un acontecimiento, ¿no? El resultado de un acontecimiento. sí, Entonces, creo que
esta cuestión de yo te estuve insistiendo con que nadie va a participar y nadie va a participar y nadie va a participar, pues evidentemente Sí, tiene un efecto en las sí, audiencias, en los lectores claro. y produce que finalmente nadie vaya a participar, pues porque me dijeron que si nadie va a participar, ¿por qué voy a incurrir yo en el costo de irme a formar, pasar frío, hambre, el fastidio y demás, si nadie va a participar? ¿Y cuál es el resultado? Pues que evidentemente nadie participa. Este, bueno, eso por un lado. Y luego la otra parte de tu presentación que también me parece fascinante y que es un tema que se ha estudiado más, que es esta función del periodismo como instrumento para la construcción de memoria colectiva. Em, yo me regreso un poco a mi experiencia dándole clases a periodistas, donde yo insistía mucho en la responsabilidad que tienen los periodistas, una responsabilidad histórica, ¿no? De, a ver, Claro. lo que hoy estás narrando como reforma electoral o los acontecimientos políticos más cotidianos, va a ser instrumento de las y los historiadores en el corto y mediano plazo, ¿no? Y en el largo plazo, por supuesto, pero Ya. todo esto que hoy en día estamos viviendo y que a lo mejor no alcanzamos a dimensionar porque estamos inmersos en la inmediatez de los acontecimientos y en el vértigo del presente, el día de mañana, cuando alguien quiera saber las próximas generaciones o alguien que no está en este entorno, alguien quiera voltear a ver cómo se vivió en México la captura del Mencho o la reforma electoral o la negociación política o un cambio de partido, van a voltear a ver lo que se escribía en los periódicos. Antes de que se escriban libros, se escriben noticias. Y creo que ahí hay Ujú, como una responsabilidad histórica, que de mm, repente se nos pierde de vista. Y también habla mucho como de la cultura que tenemos con el periodismo. Esta concepción que tú tienes como de el periodismo como eje entre presente, pasado y futuro, nos ayuda mucho también a darle un realce a cómo entendemos la profesión. Pienso un mm, poco en México y en el estudio del que ambos formamos parte, que es Voice of Journalism, donde indagamos a través de encuestas con periodistas, pues cómo concibes tu profesión, cuál es el rol que abrazas, etcétera. Y en México es muy frecuente, a mí me sorprende mucho que cuando tú preguntas en algunos estados, ¿no? Sobre todo hablando de periodismo local, eh, si preservan los ejemplares, si hay algún archivo electrónico, digital o físico, pues muchos te dicen abiertamente de no le vemos utilidad y los periódicos de hoy los tiraremos mañana y los de ayer los tiramos hoy. Entonces, eso también como que habla mucho de cómo se concibe la importancia del periodismo desde los propios periodistas, y es muy revelador, ¿no? De la importancia que se le da a la profesión y a este papel. Ahora, creo que también, regresando a esta cuestión de la memoria colectiva, eh, es muy interesante pensar que la memoria colectiva no es esta simple suma de recuerdos individuales, sino una construcción social, ¿no? Una noción que tú mencionabas y que se ha ya, estudiado mucho, pero creo que sí nos hace falta mucho más entender al periodismo como esta institución de la producción de memoria cultural contemporánea. mm, La labor del periodismo, que al final consiste en filtrar, jerarquizar, integrar, seleccionar acontecimientos, nos habla mucho de cómo estamos construyendo esta memoria colectiva nacional, esta memoria colectiva también internacional, ¿no? Cómo estamos sí, viviendo el presente, la experiencia, etcétera. Entonces, es hasta un dispositivo de administración de los recuerdos, si me lo permiten decir mm, así, porque a través a ver, regreso al ejemplo de la pandemia, que es un acontecimiento que está reciente, pero ya no está tan inmediato, de cómo recordábamos el hecho de quedarse en casa. Bueno, pues ahí está la nota periodística. O cómo recordamos la crisis de los hospitales saturados, pues de pronto uno se regresa y como que te hace revivir esos acontecimientos. Entonces ahí está también toda esa construcción de memoria colectiva y, por supuesto, hablando de futuro, de aprendizajes para lo que pueda venir. Y además, una cuestión que creo que subyace a todo esto, que es no solo la construcción de memoria colectiva, sino también la construcción de comunidades. Porque creo que
el periodismo definitivamente no es una institución homogénea, o sea, esta construcción de escenarios futuros o de relatos del pasado, pues no es uniforme ni es homogénea. Depende de líneas editoriales, por supuesto, de ideologías, depende de grado de profesionalización, de muchas cosas. Entonces, creo que esta construcción de subcomunidades, ahora más que nunca en este ecosistema donde hay Ujú. como tribus de referencia, se vuelve muy fuerte el papel de los medios, bueno, sobre todo de los medios digitales. Y a ese respecto también me gustaría como hacerte una pregunta, porque hablando de esta heterogeneidad, me gustaría preguntarte si tú has identificado en este estudio de Words of Journalism, nosotros hemos identificado diferentes tipos de roles que juega el periodismo, ¿no? Entonces, puede haber un rol más como de vigilancia, puede haber un rol más como de responsabilidad social, un rol más de educación de las audiencias, un rol más de defensa de derechos humanos, etcétera. Entonces, si tú has cruzado estas diferentes dimensiones del papel que juega el periodismo con el tipo de futuros que también se está imaginando. Si algún tipo de roles, por ejemplo, no sé, el rol de watchdog, imagina futuros Mm. pues, un poco más catastróficos o un poco más negativos o más extremos. Y por el contrario, no sé, me imagino que a lo mejor un rol más de educador social presenta futuros pues un poco más equilibrados o más optimistas, pero me gustaría mucho más saber tu opinión a ese respecto. Am, y bueno, también otra duda y otro comentario que me gustaría hacerte es, en este largo proyecto que tú has desarrollado en pues la última década, em, si tú has logrado notar si los cambios en el contexto sociopolítico, por ejemplo, el auge de los medios digitales, el incremento de la polarización política, está influyendo en el tipo de futuros que imagina el periodismo. O sea, si esta cuestión como de voltear a verlos como oráculos, también está atravesado por los diferentes acontecimientos políticos de radicalización de las ideas, por ejemplo, o como decía, de polarización o de el auge de diferentes ideologías, etcétera. Y bueno, lo último también que quisiera mencionar es que, y esto es como para jalar un poquito de agua a mi molino, porque pues yo estudio específicamente la parte que tiene que ver con violencia contra periodistas. Mm. La violencia contra periodistas es un fenómeno que desafortunadamente ha venido repuntando en los últimos años. Entonces, Sí. y no solamente en democracias eh, imperfectas o iliberales. En prácticamente todos los países del mundo hay un registro de mayores ataques verbales, mayores insultos, deslegitimación contra periodistas críticos, etcétera. Si esto está impactando de alguna manera también en la capacidad que tiene la profesión de construir memoria y de imaginar futuros. Si de alguna forma los ataques que provienen particularmente del ámbito político están debilitando la capacidad del periodismo de construir una memoria colectiva más precisa. Y bueno, pues yo lo dejaría hasta ahí, Moti. Creo que tienes un Mm. proyecto súper interesante y bueno, como te había mencionado el día que nos conocimos, me encantaría colaborar contigo en este o en otro proyecto. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Grisel. Bueno, propongo que damos unos minutos a Moti a responder sobre los comentarios y la pregunta de Grisel y pido lo mientras que los demás van pensando en sus preguntas o comentarios. Entonces, adelante, Moti. Muchísimas gracias, Giselle. Bueno, para contestarte tengo que tomar aquí unas horas para dar una respuesta muy amplia, pero voy a dar, hablar de dos puntos. Uno es que estamos en la edad de aceleración.
así se dice, acceleration, ¿no? Estamos en una época de aceleración. Entonces, todo el ritmo de los medios de comunicación está en velocidad muy alta. Entonces, eso significa que el reportaje periodístico anterior, que decir lo que pasó ya no es válido o casi no tiene significativo muy alto, porque algo pasa en unos segundos, todo el mundo ya sabe lo que pasó, ¿no? Los datos o los hechos básicos de lo que pasó. A ver, mataron este chavo, ¿no? Así hicieron este acto, ¿no? Eso ya está establecido. Entonces, lo que está interesado, lo más importante o lo más interesante en esta época de aceleración es lo que va a pasar. Entonces, no estamos ya en la época de reportaje, sino en la época de comentario. Las comentaristas son los reyes o las reinas, ¿no? De esta época. Entonces, todo el ritmo es muy acelerado y cuando me preguntaste sobre la ecología mediática, cómo afecta, eso es parte de eso. Cuando todo el mundo con sus teléfonos, con sus computadores saben en unos segundos qué pasó, esto significa que tenemos que hablar en lo que va a pasar o cuáles son las consecuencias del evento. Y si quitas el futuro del periodismo, quitas 90% del periodismo. Si lo escuchas bien, no, bueno, algo pasó, pero ya no es y también la competencia es, todo el mundo habla lo que pasó, eso estableció y todo el mundo ya sabe, no es algo que tenemos que discutir. Lo que en cada medio de comunicación o cada fuente, cada plataforma tiene su otro visión diferente hacia el futuro y en eso la competencia, pueden hacer competencia en sus visiones. Eso sobre la tecnología. Eh, eh, y en tiempos de crisis es muy difícil pensar en visiones optimistas o visiones de paz o visiones de no violencia o visiones de... Y, y, y si los medios de comunicación no tienen ninguna visión optimista o ninguna visión para resolver cosas, estamos en una situación que todo nuestro futuro es malo, ¿no? Eso no podemos imaginar otro futuro. Y eso también afecta, como dijiste, lo que podemos imaginar y tiene su aspecto sociopolítico. eh, em, Sobre la memoria, quiero decir que, bueno, la memoria también, parte de ser una comunidad es tener una memoria colectiva compartida. Y si hay algunas memorias colectivas, diferentes narrativos, cada narrativa significa que tenemos una subcomunidad, un tribu, ¿no? O sea, y parte de ser comunidad para unir la gente, tienen que tener una memoria colectiva compartida. Eso es como la visión, la memoria es una herramienta para eh, delimitar las límites del tribu, de la comunidad. Eh,
Y bueno, hay muchas cosas más, pero con eso eh, vamos a hablar más en Capeltico, bueno, en otro café para hablar de eso. Muy Muchas bien. gracias. Bueno, entonces, pues por favor, levantan sus manos aquí en Zoom para participar. Pero bueno, mientras vayan pensando en sus preguntas, yo sí tengo algo que quisiera preguntar, Moti. Aunque parcialmente lo contestaste ahorita en tu respuesta a Grisel acerca de las nuevas tecnologías. Am, pero cuando estabas hablando, pensé en tal vez dos cosas que son diferentes en los últimos años. No sé si puedo decir exactamente, ubicar exactamente el cambio, o si estamos hablando de cambios constantes con la modernidad. Um, y uno es la ah, inseguridad o la falta de predictibilidad del futuro. Y el otro, justo este problema de lo colectivo, ¿no? Y crearlo. Um, bueno, supongo que en parte esto tiene que ver con la existencia de múltiples medios. Entonces es mucho más difícil que hay muchas Mm, narrativas mm, sobre el pasado y el futuro en vez de pocos. Um, pero también tal vez incluso más allá de los medios, de otros cambios que tal vez nos han traído el capitalismo global y como una serie de crisis más constantes, que pues, simplemente el futuro es más complicado en este sentido. mm. No sé si uno podría hablar con un cambio en nuestra relación con el futuro o algo así. Entonces, bueno, era un poco para preguntar qué son tus pensamientos sobre esto, un poco como expandiendo este tema de los medios. Pues esta pregunta más amplio, Mm. si esto de los medios, bueno, un poco si los medios, si tú crees que esto es como la causa del cambio o si los medios están reflejando un cambio más general en nuestra relación con el futuro. Bueno, muchas gracias por esta pregunta. El periodismo, hay que entender que el futuro era siempre parte del periodismo, siempre era parte del periodismo, no es algo nuevo. Pero lo que vi en mis investigaciones es que lo que cambió es el nivel de especulación, ¿no? Que eh, por ejemplo, en el año es algo, es una cosa hablar en lo que va a pasar en unas horas. Los estadounidenses, los americanos van a hablar con los iraníes y eso es algo planeado, algo que todo el mundo sabe. Eso es eh, eh, la presidenta va hacer va a tener una reunión con sus ministerios, ¿no? Eso es algo que eso es programado, todo el mundo sabe.
Lo que pasa, eso es también por la competencia entre los medios de comunicación durante los años, es que el nivel de especulación está más y más alto y hablamos de futuros más y más lejanos, con menos seguridad, menos, con más incertidumbre. Entonces, eso es lo que pasó. Es parte de eso es la competencia, es algo que es, bueno, económica entre las diversas plataformas y, y, eh, y que se puede explicar eso. Y también que cada plataforma diversos políticos o partidos o actores políticos tienen sus diversas visiones hacia al futuro, entonces usan sus medios de comunicación a difundir estas visiones y entonces así tenemos diferentes visiones hacia el futuro. Eso eh, es solo lo que puedo contestar. Eh, sí. Sí, ok, gracias. Am, bueno, por favor, los demás, levanten la mano quien quiere comentar o preguntar algo. Y en lo mientras, hay una pregunta en el chat que yo puedo leer, aunque pues, Mm, Luis Fernando, si tú lo quieres leer aquí en mm. voz alta, estás bienvenido. Claro que Am, sí. Perdón. ok, sí, sí, por Mm. favor. Muchas gracias. Luis Fernando Mora Reyes, del posgrado de la UNAM. Muy interesante. Muchísimas gracias por su presentación. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted considera que desde el periodismo actual, llamemos esto ya en los medios de una famosa comentocracia, como le dicen muchos y muchas, puede hacerse teoría prepolítica actual? Lo pregunto porque si bien yo creo que el periodismo tiene muchas herramientas y tiene acceso a muchos contenidos, yo no sé si, o sea, a partir de esto puede hacerse alguna suerte de teoría política debido a que al ser tanta información, tantos temas, creo que puede diluirse la profundidad. Es decir, hacer el seguimiento de un solo tema, eso ya es de por sí pues, un objeto de estudio de toda una vida. Entonces, no sé si en la actualidad, con tanta información y con tanto contenido, pueda hacerse teoría política. Esa es mi pregunta muy puntual, sobre todo incluso para ver cuestiones de perspectiva política. En ese sentido va mi pregunta. Muchas gracias. No estoy seguro que entendí bien, pero sí estamos en una época que estamos bombardeando con mucha información y eso también afecta también lo que podemos como audiencia, no toda la audiencia son profesores de comunicación, ¿no? Entienden lo que realmente pasa o lo que... y, y estos debates o estos acontecimientos contribuyen a la confusión social o a la confusión que todos tenemos sobre que la situación que en esto estamos. Lo que dije no, tal vez no tan muy fuerte, es que es en la teoría política, la famosa teoría política, que es que lo que controla el futuro, controla la emergencia, lo que controla la, el estado de emergencia, controla el público. Entonces, que con estas, con estas noticias también es una herramienta para controlar o para ser eh, confundir, no sé si dar mucha
mucha información y no información a la gente. No estoy seguro que di respuesta. No, de hecho, sí, sí, doctor, por Sí, una razón muy importante que mencionó. eh, bien. Al ser tanta la información, uno como investigador o ya como consumidor de No, medios comunes, sí, considero que puede ser muy difícil el tema de discriminar qué nota sí, qué nota no. Entonces, sí. no, de alguna manera sí me respondió. Muchísimas gracias. Pues, Ok. Ah, vi que Diego Ruiz había levantado la mano. Sí, 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 tengo una pregunta. Ok. Sobre todo siguiendo el hilo de la pregunta anterior, me gustaría saber qué tanto tiene que ver el consumo de información relevante con la capacidad económica de cada individuo, ¿no? En el sentido de que ciertos medios de información se tienen que pagar una suscripción en la cual te permite acceder a contenidos mucho más elaborados o con mucha mejor información sí, o claro. incluso, pues, digamos, con una capacidad ya hasta bibliográfica, ¿no? De enunciación, de citación, etcétera. Entonces, ¿qué tanto estos métodos nuevos que tienen los medios para compartir información están viendo afectada la posibilidad de cualquier usuario de llegar a información buena, ¿no? O de buena calidad. Sí, muchas gracias por este comentario. Creo que está muy preciso. Sí, eso es también afecta la calidad de las noticias que cada uno puede o una puede consumir. Eh, y más de eso. eh, eh, yo dije antes que el sentimiento más, más importante con estas visiones es el miedo. También Grisel dijo eso cuando hablamos de la pandemia, que el miedo, ¿qué va a pasar? ¿Qué tenemos que hacer? Y con estos sentimientos, los medios de comunicación, bueno, sabemos que uno de los que motores económicas es cuántas audiencias tiene, ¿no? Y usan estas visiones como motor económico para traerle a la audiencia. Y entonces eso también. Dos estos plataformas que usan el payment wall, que hay que pagar para tener la información, y otros que su mecanismo es las advertisement, ¿no? Entonces, eh, con el miedo y con estas visiones atraen la gente que, que, que quieren saber lo que necesitan hacer. Muy bien. Yael. Sí, hola, ay, perdón, llegué tarde porque estaba dando clase, entonces si lo que pregunto ya se respondió, me dicen, por favor, Moti, muchas gracias y también Grisel, llegué a escuchar parte de tus comentarios. Entonces, algo que dijo Grisel, pero no sé si lo abordaron, esto que dijiste, Grisel, sobre que los asesinatos a periodistas, yo lo que me pregunté en función de eso es, en la medida en que estas voces críticas son silenciadas, qué tanto esta memoria colectiva o estas memorias colectivas y visiones a futuro que se construyen son mucho más estrechas, a pesar de que siga habiendo estas tribus, pero son mucho más estrechas y más antiliberales, antidemocráticas, eh, con las cuales, ¿no? Quienes no somos periodistas, pero sí leemos la prensa, no necesariamente nos conectamos, nos identificamos.
Entonces, bueno, no sé si lo discutieron, pero bueno, eso a mí me gustaría preguntarles, digo a los dos, porque los dos trabajan, pero bueno, Moti, tú eres el ponente Ah, hoy, pero también ah. Grisel es experta en este tema. Tal vez Grisel tiene una respuesta mejor que yo. Eh, sí, la violencia contra periodistas es un fenómeno, lamentablemente un fenómeno global, que está en muchos países. Eh, y creo que parte parte bueno, es, parte de los periodistas dicen que no quieren decir algo que está que no, que la gente piensa que no son patriotas, ¿no? Que la gente no. Entonces, es difícil sobresalir, o bueno, sacar o destacar visiones que para parte de la sociedad consideran como antipatriotas o no. Y bueno, eso es en mi país, en Israel, pero tal vez en otros países que eso es también como el discurso general se limita las posibilidades de hablar, ¿no? De discutir. Muy bien. Bueno, pues no sean tímidos, levantan sus manos para otras preguntas. Sí, Areli. Gracias. Buenas tardes, gracias Moti, gracias Grisel. Y esto que comenta Grisel me da pie como para pensar algunas cosas. Esto de que pues el periodismo es también esto de los historiadores de la inmediatez, creo decías, ¿no, Grisel? Y me encanta porque Sí. creo que también es un gran pretexto como para usarlo en nuestra labor como docente y en puntos de debate, ¿no? Por ejemplo, en debates contemporáneos que están aquí algunos de nuestros alumnos en ciencias políticas, pues estamos vinculando nuestra materia con el seguimiento continuo de noticias, ¿no? Y nos hace reflexionar como textos ya pasados, publicados hace décadas, incluso 1 o 2 décadas, dependiendo lo clásico y vigentes que sean, pero con las cosas que están pasando, ¿no? Y Moti, al respecto, me gustaría saber cómo lo haces tú, no solo como investigador, sino también como docente, cómo bajas ese proyecto tan bonito que tienes en tu aula. Eh, como docente, cada vez que empiezo mi clase, empiezo con la actualidad. Y eso atrae eh, eso también surge a veces un poco de debate político, pero yo no tengo miedo de este debate. Controlado, trato de traer los hechos y a veces eh, traigo al clase un artículo que publicó un mes antes o algo así, que puedo ver que lo que eh, hablaron del futuro no pasó finalmente, o no, sí, sí, y con estas trato de hacer mis estudiantes críticos, ¿no? Que sean con oído abierto para escuchar lo que realmente pasa, ¿no? Eso, o tener herramientas para entender la realidad y eso, con eso, eso lo que hago en mi aula. Bien. Gracias por esta pregunta. Bueno, mientras que los demás siguen pensando en sus preguntas, yo tengo otra. Ya que usaste ejemplos
usaste ejemplos de Donald Trump. Yo creo Bueno, que sí. sí, la mayoría de tus ejemplos bueno, obviamente está en las noticias mucho estos días, pero con este tema del futuro no me sorprende. Él sí hace cosas que no siento que son usuales para los políticos hablando del futuro. Bueno, hace muchas cosas que no son usuales, Así es. um, pero esto habla mucho justo en esta voz de posibilidades del futuro. A veces uno piensa que es porque no sabe qué está haciendo, ¿no? Entonces, en vez de proponer algo, habla tenemos un plan para una idea de algo. A veces suenan como amenazas, ¿no? Oh, Mensajes que está enviando a Irán y cosas así. Um, entonces, bueno, no sé, es tal vez un poco fuera del argumento del no, trabajo, eso. o tal vez no, pero como, ¿qué hay en particular con Trump y el trumpismo que está conectado con esto que estás describiendo? Hay que entender que creo que una respuesta puede ser que el periodismo no es solo un actor como otro actor político. Es un actor, pero también es el stage, el escenario, ¿no? Donde otros actores actúan y también es el director de este escenario, ¿no? Que tiene unos papeles eh, en este escenario, en esta drama política o en esta drama de nuestra vida. Y a veces toma el papel de actor más activo y a veces, y creo que en el caso de Donald Trump, más y más es más escenario para él. Para, para hacer sus acciones o eh, para actuar como actor político y a veces no están tan críticos o tan suficiente críticos a sus bueno, depende del fuente o depende de la plataforma. Y el periodismo, hablamos de la media en general, pero cada medio de comunicación, cada plataforma toma otro papel, a veces como actor político que comenta sobre la realidad, pero muchas veces, y con actores fuertes como Donald Trump, a veces es un escenario para políticos para dar eh, su drama político. Ok, ok, bien. Bueno, pues otras preguntas o comentarios. O Grisel, no sé si quieres agregar algo más. Bueno, pues aprovechar el tiempito para ahondar en esta pregunta que hacía Yael, que pues me parece muy interesante por las implicaciones que tiene para la violencia. Creo que sí, a ver, efectivamente lo que está provocando la violencia contra periodistas, además de la autocensura, es una distorsión de la forma en la que se nos entregan los hechos, porque lo puedo pensar en diferentes dimensiones, ¿no? Una dimensión, pues muy evidente, es la que proviene de quienes cubren o cubrían acontecimientos relacionados con el crimen, por ejemplo, esto para hablar de México. Pues el hecho de que ya no se reporte o haya temas tabús, pues nos entrega una visión
muy incompleta de la realidad. Eso para ponerlo en el aspecto más dramático del panorama, donde pues o cierran tal cual la sección de crimen o de política, o los periodistas aprenden como a manejarse bajo ciertos códigos de qué temas sí, qué temas no, qué nombres, cómo cambio el relato, etcétera, para protegerse. Entonces, eso está documentadísimo de que una de las principales estrategias de autoprotección de las y los periodistas frente a la violencia es pues la autocensura o la filtración de diferentes aspectos de la realidad. Y en la parte política, creo que también se ve de manera muy fuerte, ¿no? O sea, creo que no tenemos que hablar de un país en el que exista em, eh, pues un movimiento armado o la presencia de grupos criminales o grupos terroristas para hablar de estas distorsiones. Lo pienso en el caso de Estados Unidos o varios países de Europa, donde los líderes están atacando constantemente a la prensa y a los periodistas críticos y relacionándolos como desinformadores o productores de noticias falsas. Llega un momento en el que pocos periodistas son los que pueden seguir resistiendo a esto, a menos que seas un periodista de muy alto perfil y trabajes para un medio de comunicación muy poderoso. La gran parte de los periodistas que reciben agresiones, y no tiene que ser una agresión, digamos, física, dramática, basta con que sean insultos o agresiones en redes sociales, que también es súper común, para que se empiecen a adoptar estas estrategias de autoprotección que finalmente pues redundan eh, en una pérdida para las audiencias, en el sentido de que se pierden voces críticas, pero también se pierden temas y se pierde como toda esta complejidad de los acontecimientos que en algún punto están provocando esta represalia de diferentes actores. Ok, gracias. Bueno, Moti, ¿quieres decir algo, sí, algo más? Bueno, sí, sí, voy a ser feliz de tomar café con ustedes, con quien quieran, y que tenemos buenos futuros, ¿no? A todos. Sí, no tanto como el primer La- imagen de tu presentación, ¿no? oh, el Que, último, sí, sí, que oh, sí. sí, que ya, o el último, sí, que ya Sí, vimos sí. bastante de esto el Sí, sí, domingo, eso, ¿no? sí, ya tenemos bastante Sí, 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 de estas violencias, sí. sí, muy bien, muy bien. Y esto es un trabajo que estás trabajando para publicación o que ya Sí, publicaste. pues, tengo, bueno, parte está publicado, todo lo que mencioné durante la presentación ya publiqué, pero el conexión entre el futuro y el pasado, entre la memoria colectiva y la visión colectiva, eso quiero publicar. Eso es. Ok. Bueno, pues por favor avísanos cuando sale publicado o considera la posibilidad de publicarlo en Iberoforum, la revista del departamento. Y bueno, pues muchas gracias a ti, muchas gracias a Grisel y a todos y todas por su presencia aquí hoy. Y bueno, pues seguiremos el próximo mes con la siguiente sesión. Y de acuerdo con Moti, que tengamos Mm, mejores futuros. mm. Muchas gracias. Gracias, Roger. Gracias, Grisel. Sí, Adiós. gracias. Sí. Gracias, buena tarde, Luego, adiós. Buenas bye. tardes. Hasta luego. Bye.